Adéntrate conmigo en un fascinante viaje a través del antiguo Egipto, donde desenterraremos misterios ancestrales que solo las piedras milenarias pueden desvelar. Tras un año dedicado a la exploración de las pirámides del Reino Antiguo, me complace compartir con vosotros las numerosas ideas y comentarios que habéis aportado a esta aventura. Para mí es crucial que cada persona sienta que puede aportar algo, aunque solo sea una simple pregunta. Ha sido un honor compartir imágenes de calidad de los enigmáticos diseños dentro de estas pirámides, para que todos puedan participar en la investigación. Con tanta gente echando su primer vistazo al interior, una pregunta ha surgido con más frecuencia que ninguna otra. Tras descubrir que las pirámides acodadas y hechas de albergan vigas de madera originales, es natural preguntarse, ¿se ha datado este material con radiocarbono? Curiosamente, el comentario que recibo con más frecuencia es aquel que afirma que las pirámides del Reino Antiguo fueron construidas mucho antes de hace 4 o 5 mil años. Es fácil perdonar a quien ignora que todas las pirámides pueden ser datadas con radiocarbono, dado que aparentan estar construidas únicamente con piedra. Pero, más allá de los registros que algunas pirámides puedan albergar, cada una contiene materia orgánica, aunque se limite a minúsculos fragmentos de carbón y juncos incrustados en el mortero que une la mampostería. Existe además una historia curiosa y conflictiva entre la egiptología y la datación con radiocarbono, que ha provocado que esta prueba científica se haya infrautilizado en las pirámides y otros monumentos de Egipto. Así que, aunque datar las pirámides con carbono pueda parecer un tema árido, en realidad está envuelto en controversia y queda una enorme cantidad de trabajo por hacer en este campo. Sorprendentemente, la idea de datar las pirámides con radiocarbono se remonta a la invención misma de esta prueba científica. En marzo de 1949, los científicos W. F. Levy y C. Anderson y J. R. Arnold revolucionaron la arqueología con un artículo en la revista Science. Su trabajo demostró la precisión del método de datación por radiocarbono, una técnica que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el pasado. Curiosamente, fueron las mismísimas pirámides de Egipto las que sirvieron para validar esta innovadora prueba. Muestras de madera de la pirámide acodada y de la pirámide de Djoser fueron analizadas, confirmando la exactitud de la datación por radiocarbono al coincidir con la cronología histórica egipcia. De hecho, antes de la invención de esta prueba, la egiptología era el principal método para datar sitios arqueológicos en todo el Oriente Medio. Los descubrimientos arqueológicos se fechaban determinando su relación con un faraón egipcio, estableciendo así una edad basada en la sucesión de gobernantes, un registro bastante bien documentado. En este contexto no resulta extraño que la egiptología haya mantenido su enfoque genealógico para la datación como superior y más relevante que la prueba del radiocarbono. Hasta finales del siglo XX, la datación por radiocarbono carecía de la precisión deseada, usualmente con un margen de error de 100 años. Esto disminuía enormemente su utilidad en egiptología, donde los registros de linaje de los faraones a menudo contenían márgenes de error menores. Las limitaciones de la datación por radiocarbono se deben a las cantidades variables de carbono 14 en la atmósfera de año en año, e incluso de estación a estación. También existe incertidumbre sobre cuánto tiempo había muerto un trozo de material orgánico antes de ser utilizado por los humanos en el contexto donde fue descubierto. A pesar de los desafíos inherentes, el avance constante en la datación por radiocarbono ha logrado reducir notablemente el margen de error. Gracias al estudio de árboles longevos, como los pinos Bristol Cone de California y los robles irlandeses, se han creado tablas de referencia que rastrean la presencia de carbono 14 en la atmósfera, remontándose hasta la época de las pirámides del Reino Antiguo de Egipto. La combinación de estos datos con la dendrocronología, la ciencia que analiza el crecimiento de los anillos de los árboles, permite obtener dataciones aún más precisas si se encuentra en un yacimiento arqueológico un tronco con anillos medibles. Observando los extremos toscos de las vigas de madera que aún se conservan en las pirámides de José y Seneferu, se deduce que esta técnica aún no se ha aplicado en estos lugares. Pero antes de aventurarnos a descifrar la información que estos troncos podrían revelarnos, adentrémonos en los análisis de radiocarbono
que ya se han llevado a cabo. La paradoja de la ciencia en las pirámides se revela cuando la arqueología alternativa impulsó las primeras pruebas de radiocarbono. A principios del siglo XX, Edgar Cayce, un místico, afirmaba que las pirámides tenían 12.500 años. En 1900, Osemdesat Chetire. Su fundación financió una misión en la que se analizaron Shesdesat Chetire, muestras de carbono de las pirámides y templos cercanos. A menudo estas muestras eran diminutas, apenas una mota negra de carbón de 1 o 2 milímetros incrustada en el mortero. Fue el ahora célebre egiptólogo Mark Lehner quien recolectó estas muestras en 1984. El interés de Lehner por el antiguo Egipto se despertó gracias a su estrecha amistad con los hijos de Edgar Cayce y su creencia en las ideas de estos acerca de que las pirámides tenían 12.500 años de antigüedad. En entrevistas, Mark Lehner habla abiertamente de su relación pasada con la Fundación Cayce, aunque nunca se ha aclarado con exactitud cuándo cambió sus puntos de vista, pasando de las ideas de Edgar Cayce a la egiptología institucional. Por otro lado, Zahi Hawass niega haber estado involucrado con la Fundación Cayce, a pesar de que también recibió financiación de ella y había hablado en su conferencia al menos 2 veces, según su director en 2010, John Van Alken. Los resultados de las pruebas de carbono de 1984 fueron decepcionantes tanto para los seguidores de Cayce como para la egiptología, ya que las fechas de las muestras promediaron 374 años más antiguas de lo esperado por la cronología faraónica. La datación de la Gran Pirámide se acercaría más al 3000 a.C. que al 2500 a.C. Tras quedar científicamente refutada la cronología de Cayce para las pirámides, los defensores de un asentamiento en Giza de 12.500 años de antigüedad han concentrado su atención en la Gran Esfinge. Al estar esculpida íntegramente en roca madre, no es susceptible de datación por radiocarbono. La historia se repetiría en 1995, cuando el excéntrico multimillonario David Koch financió otro proyecto de datación por radiocarbono para las pirámides del Reino Antiguo. En el primer boletín de Ancient Egypt Research Associates, su fundador, Mark Lehner, escribe que fue el profundo interés personal de David Koch lo que inició esta misión. Encuentro esta observación particularmente reveladora. Sugiere que la egiptología institucional no realizaría pruebas de radiocarbono si no fuera por la insistencia de un financiador independiente. Tanto las rondas de pruebas de 1900 Osemdesat IV como las de 1995 se llevaron a cabo únicamente debido a esta presión externa. La participación de un personaje controvertido en la financiación de la carrera de Mark Lehner pone de manifiesto una distinción en la forma en que la egiptología institucional se comunica en público frente a en privado. 2 ejemplos ilustran este contraste de manera evidente. En 2015, Mark Lehner, durante una charla en un exclusivo club de negocios en Colorado, compartió una anécdota sobre las extensas edificaciones de la Villa de los Trabajadores de Giza, donde alrededor de 40 hombres compartían dormitorio. Tras una visita al lugar, Lehner relató cómo David Koch, presente entre el público, levantó la mano con una pregunta intrigante. Era evidente que Koch había contribuido significativamente al proyecto. La pregunta, formulada con genuina curiosidad, fue directa. ¿Cómo hacían para ir al baño? Imaginen ahora la misma anécdota contada a un auditorio de estudiantes universitarios en la Universidad Estatal de Minot en 2019. Una de las primeras preguntas que me hicieron al presentar esto a escolares, de hecho, la primera vez que lo hice, cuando se nos ocurrió esta hipótesis, un joven en las primeras filas dijo: «Disculpe, profesor Lehner, ¿cómo iban al baño?». Uno podría suponer que Mark Lehner jamás confundiría a su benefactor billonario de 79 años con un niño de escuela. Quizás solo intente impresionar a sus respectivas audiencias, sin más. Pero es un ejemplo curioso de cómo figuras prominentes en egiptología no siempre son sinceras en su comunicación. En mi opinión, la razón principal por la que tan pocas personas saben que las pirámides han sido sometidas a pruebas de radiocarbono es porque esas pruebas han sido intencionalmente minimizadas por figuras como Mark Lehner y Zahi Hawass.
En su libro considerado La historia definitiva sobre Giza, publicado en 2017, apenas se menciona en una única frase que se han realizado pruebas de carbono, y ni siquiera se proporciona una referencia para ello. Zahi Hawass no está particularmente interesado en promover la ciencia del radiocarbono en relación con las pirámides porque, como impulsor del turismo, parece creer que los defensores de la historia alternativa son los mejores clientes de Egipto. Susurran que ocultó celosamente las pruebas de una civilización perdida. Un secreto que, de desvelarse y presagiar desgracias en Egipto, marcaría el inicio de una nueva era. A muchos esa posibilidad les resulta indiferente. A diferencia de otros, no considero una insensatez creer que las pirámides se alzan desde hace 12.500 años. Entiendo que la forma en que se presenta la historia de Egipto, envuelta en misterio, mueve ingentes cantidades de dinero. Mantener la ciencia física fuera de la narrativa permite que los creyentes en una civilización antigua perdida sigan visitando Egipto, en lugar de que ese dinero turístico se dirija a otros lugares. En este contexto, el conflicto entre la egiptología alternativa y la convencional es, en gran medida, artificial. Incluso Graham Hancock abandonó hace mucho la idea de que las pirámides tuvieran 12.500 años de antigüedad, aunque es muy selectivo sobre cuándo lo menciona. Además, quiero aclarar que no estoy en desacuerdo con la conexión espiritual que la gente siente hacia las pirámides. Más bien, me gustaría mostrar cuánto más podríamos aprender sobre ellas con una mayor investigación. Regresando a la expedición de 1995, se analizaron más de 300 muestras adicionales mediante datación por carbono 14. En la pirámide de Keops, las pruebas se limitaron al carbón vegetal presente en el mortero, aunque también se halló un único fragmento de carrizo incrustado en la cima. En la pirámide de Meidum, se tomaron muestras de la madera del pozo vertical, así como de 3 troncos incrustados en las paredes de la cámara superior. Curiosamente, no se analizó nada de la madera de la pirámide acodada, y solo se utilizaron 2 muestras de carbón vegetal de su mortero. La pirámide roja de Dashur permanece, hasta el día de hoy, completamente sin analizar. Las pirámides de Djoser, así como los monumentos de Yedafrey, Khafrey, Shepseskef, Usurkaf, Sahurai, Unas, Teti y Pepe II, fueron sometidos a análisis con muestras de tamaño moderado. También se analizaron otros lugares, incluyendo las primeras mastabas dinásticas, templos y zonas de trabajadores. En una comparativa, se observa la edad estimada de los monumentos en amarillo, contrastando con el rango de fechas proporcionado por la datación radiocarbónica en rojo. Los rangos de datación de carbono presentan un margen de error de 1 sigma. Resulta evidente que los datos no concuerdan del todo con la cronología establecida por la egiptología, especialmente en el caso de las pirámides más grandes de la Cuarta Dinastía, que comparten una distribución de edad similar. Una posible explicación radica en que el carbón vegetal no es la fuente de carbono más idónea. La edificación de las pirámides más colosales demandaría cantidades ingentes de material combustible. Este volumen desmesurado de combustible debió ser recolectado de diversas regiones de Egipto, lo que implica que las muestras de carbono provienen de vegetación tanto joven como añeja. Este factor provoca que los datos de antigüedad de estas pirámides se promedien de manera similar. Cabe destacar que la pirámide de Meidum, con sus vigas de madera, arroja datos mucho más coherentes, con la única excepción del tronco incrustado en el muro oriental. En este contexto, ¿por qué nunca se analizaron la docena de vigas de madera presentes en la pirámide acodada? Se rumorea que el acceso al interior de la pirámide acodada podría haber estado restringido hasta bien entrada la década de los 80, e incluso los 90. De hecho, Mark Lehner declaró en el año 2020 que estaba explorando por primera vez el interior de esta singular estructura. Sí, la primera vez que pisaba sus recintos internos. Un sueño hecho realidad, sin duda. Por otro lado, la muestra de madera procedente de la pirámide acodada, analizada por Libby y otros investigadores en el año 1949, resultó provenir de una colección museística. La procedencia exacta de la madera hallada en la pirámide acodada permanece en el misterio, lo que introduce una considerable incertidumbre al intentar datar
el encofrado en la base de la cámara superior. ¿Acaso este diseño singular es una remodelación proveniente de la 26ª dinastía? ¿O tal vez encierra una sorpresa aún mayor? Son numerosas las interrogantes que esta cámara plantea, interrogantes que la egiptología apenas ha comenzado a explorar. Sin embargo, la posibilidad de examinar y analizar los anillos de crecimiento de los árboles de manera individual resulta aún más tentadora, permitiendo combinar los datos obtenidos mediante la desintegración del radiocarbono y la dendrocronología. En esta cámara existen 4 vigas que podrían someterse a tal experimento sin necesidad de ser cortadas. Quizás una ligera restauración de los extremos dañados sería suficiente para preservar las vigas. Es crucial entender que, aunque la prueba de radiocarbono implica una mínima destrucción, el daño resultante sería insignificante en comparación con la abundancia de madera disponible. La gran mayoría del deterioro sufrido por la pirámide acodada en el último siglo proviene de las excavaciones realizadas por egiptólogos, a menudo carentes de documentación adecuada y de una base científica sólida. Observen cómo, en 1947, la estructura soportada por las vigas de madera se mantenía casi intacta. Ahora que la pirámide acodada está abierta al turismo, la posibilidad de que las vigas se contaminen por los visitantes es considerablemente mayor. No hay razón alguna para demorar el análisis de esta madera expuesta, que ahora es más vulnerable que nunca. Sin embargo, como se ha señalado, egiptólogos de renombre no consideran estas pruebas cruciales e incluso podrían tener motivos para oponerse a ellas. Felix Hoffelmeier, del Instituto Arqueológico Austriaco, escribió en un artículo de 2016: la mayoría de los egiptólogos esperan que, en el mejor de los casos, la datación por radiocarbono les revele algo que ya saben. Pero numerosos enigmas rodean a las pirámides, y solo aquellos con segundas intenciones afirmarían que no es necesario realizar más estudios. En el año 2020, un objeto perdido de Dixon, proveniente de la Gran Pirámide, fue hallado en el Museo de la Universidad de Aberdeen. Un fragmento singular, una reliquia impregnada de misterio, emergió de las profundidades de la Gran Pirámide. Trozos de una vara de cedro permanecieron ocultos hasta que, en 1872, Wayman Dixon se aventuró a explorar y abrir los conductos de la Cámara de la Reina. El cedro, sometido al implacable análisis del radiocarbono, reveló una edad asombrosa. Entre el 3341 y el 3094 a.C., unos 500 años antes de lo que la egiptología considera el periodo de construcción de la Gran Pirámide. Esta muestra de carbono, tal vez la más valiosa jamás obtenida de la Gran Pirámide, sugiere que la datación de las pirámides del Reino Antiguo aún tiene un enorme margen de mejora. Las pruebas de carbono realizadas en 1984 y 1995 fueron incompletas. La combinación de la ciencia de la dendrocronología ofrece una oportunidad única para reducir significativamente el margen de error en la datación de las pirámides. Ciertos egiptólogos podrían argumentar que la datación precisa de las pirámides no es esencial para su comprensión, pero la verdad es que cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a desentrañar los secretos de una civilización fascinante. Quedan interrogantes enormes, especialmente sobre la secuencia de construcción de las pirámides de Snefru. Tal vez no fue sepultado en ninguna de ellas, pues ninguna contiene un sarcófago. Esto hace que la estructura de madera en la cámara superior de la pirámide romboidal sea aún más intrigante. Las primeras pruebas de radiocarbono demuestran que esta ciencia puede florecer en Egipto si hay financiación e interés. Sin embargo, no será la egiptología institucional la que impulse esta iniciativa. La opinión pública juega un papel crucial en la resolución de estos enigmas históricos. Tras la gran acogida de mi vídeo sobre la pirámide acodada, Egipto tiene la oportunidad de impulsar el turismo mediante dataciones de carbono. Sin embargo, no esperemos un debate sobre civilizaciones perdidas de 12.500 años de antigüedad. Aunque Zahi Hawass pueda tacharte de ingenuo por creer en ello, le conviene mantener esa idea si atrae visitantes a Egipto. Por eso, él y Mark Lehner evitan incluir datos científicos rigurosos en sus comunicados públicos. Es cierto que a la egiptología institucional
le resultaría incómodo descubrir que la cronología de las pirámides está desviada en varios siglos. Desafiar las ideas establecidas es crucial para que el conocimiento avance, pero solo resulta eficaz si se formulan las preguntas correctas. No deberíamos depender de figuras como Edgar Cayce o del ferviente interés personal de un multimillonario excéntrico para obtener respuestas sobre las civilizaciones antiguas. Si como apasionados del antiguo Egipto exigimos una investigación seria sobre las pirámides, quizás podamos desentrañar sus misterios. De otro modo, el Ministerio de Turismo seguirá permitiendo todo tipo de prácticas New Age en las pirámides. La persistencia del debate entre la egiptología alternativa y la académica se alimenta en gran medida por intereses económicos. Sin embargo, la comunidad en plataformas como YouTube tiene el potencial de cambiar esta dinámica, priorizando la ciencia y el rigor para profundizar en nuestra comprensión de las grandiosas estructuras del antiguo Egipto. El compromiso y la difusión del conocimiento científico podrían ser la clave para desentrañar los misterios que aún resguardan las arenas del tiempo. Sobre todo, no olvides preguntar a tus amigos si dan la historia por sentada. Es una invitación a reflexionar, a indagar si valoran el legado del pasado que nos ha moldeado. Pregúntales si, quizás, subestiman las huellas de los siglos, las batallas libradas, las ideas sembradas que florecen en nuestro presente. Inquiere si comprenden que somos herederos de un vasto relato, un tapiz tejido con hilos de valentía, ingenio y a veces dolor. Al preguntarles, les ofreces la oportunidad de despertar su curiosidad y quizás de descubrir la riqueza que se esconde en las páginas del tiempo.